aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo entró Jesús en el templo. Se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Hijos, continuamos leyendo el libro de los Macabeos. Ya mañana estaríamos terminando estos relatos que nos han hecho reconsiderar muchas cosas en nuestra vida. Nos han puesto a reflexionar. Yo creo que es providente que estos textos la Iglesia los ponga en este tiempo donde ya vamos terminando el año litúrgico, ya lo terminamos este próximo domingo, tenemos ya toda esa semanita. Recuerden que el domingo es el primer día de la semana y luego ya tendremos el primer domingo de Adviento. Con la fiesta de Cristo Rey terminamos el año litúrgico y en 25 días, 30 días, estamos terminando el año civil. Y es importante uno ir organizando balance. Por estos días, los jóvenes están en los colegios haciendo exámenes finales, preparando grados, otros llorando amargamente por lo que pudo haber sido y no fue. Nosotros también tenemos que revisar este año. ¿Cómo nos fue? ¿Perdimos el año o no lo perdimos? Cojan la hojita de los propósitos que hicimos el 1 de enero. Ir a la celebración eucarística todos los días. Ay, Dios mío. Apenas llevo 2 días yendo a misa. Grave, perdió el año. Pero como algunos hinchas de algunos equipos por ahí de fútbol, podemos decir, este año que viene sí. Y seguimos luchando. Pero no se debe quedar en solo palabras y buenas intenciones. El Señor es un Dios de intenciones. Él escucha tu intención, pero cuando estás completamente decidido a sacarla adelante. Hijos, el texto bíblico de los Macabeos hoy nos muestra a Judas Macabeo y a sus hermanos en el momento en que toman la determinación de limpiar y purificar el templo por todo el destrozo que habían hecho los paganos en él, por la forma en que volvieron el templo. O sea, ayer veíamos, 3 días llevamos viendo tristeza, desolación, angustia, como el rey Antíoco, este animal feroz, destruía los cimientos de la fe cristiana, de la fe en Dios, que se había ido fortaleciendo a través de los patriarcas y de los preceptos que Moisés le había entregado al pueblo. Y hoy vemos cómo decididamente ellos toman la determinación de ir a reconstruir el templo, a reparar. 8 días se demoró la reparación por la profanación que se había hecho
dentro del templo. Y están de fiesta, eso es obvio, queridos hermanos. ¿Quién no va a estar de fiesta sabiendo que vuelven a restituir la identidad del pueblo judío? El pueblo judío es un pueblo escogido por Dios. Es el pueblo elegido. El pueblo no ha tenido que hacer absolutamente nada. Es Dios quien lo ha hecho todo, lo ha escogido, le ha dado la tierra, le ha dado la bendición, la gracia, la vida. Todo se lo ha dado Dios. Por tanto, el pueblo sabe que en el templo está Dios, y haber profanado el templo y cada que van al destierro y cada que medio desbaratan y tumban lo que han construido, es un dolor muy grande para el pueblo, para el ser humano. Pero no se queda ahí. Recuerden muy bien que el templo donde quiere vivir Dios es el templo de tu cuerpo, el templo de tu vida. Es lo que vemos en el texto bíblico del Evangelio, que el Señor entra al templo y ve a todos los vendedores allí apostados, ubicados, pensando en sus negocios, en quién va a venir hoy, en cuánto van a vender, en cuántas rebajas van a hacer, en cuántas ganancias les van a quedar, mañana hay que volver a surtir y así. O sea, ellos no estaban pendientes de lo que se iba a celebrar en el templo. Ellos no estaban pendientes. Aquí dice, todos los días enseñaba en el templo. Y a ellos eso les importaba un comino. Porque a ellos lo que les interesaba era el negocio que estaba montado en torno a la fe, en torno al templo. Queridos hermanos, y en estos momentos, si nosotros aterrizamos todo esto al presente, es igual. Siempre en torno a la fe del pueblo santo de Dios se teje el negocio. Todo el negocio habido y por haber, donde alcanza para todo el mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a mirar y lo que nosotros tenemos que aprender a iluminar. En las parroquias se deben de crear dos consejos, el Consejo Pastoral Parroquial y el Consejo de Asuntos Económicos. Si eso se creara y se organizara en todas las parroquias, los sacerdotes, los párrocos, no nos iríamos fácilmente al hueco y no terminaríamos malversando los fondos del templo o los fondos de la parroquia o robándonoslos. Donde no hay derecho, queridos hermanos, a que se vaya a despilfarrar el dinero que los fieles tan especialmente dan para apoyar la causa de la iglesia y del templo. Pero todo eso se ve en la iglesia que es de santos y pecadores. Por eso tenemos que seguir orando y tenemos que seguir pidiéndole al Señor que mande obreros a la mies, pero obreros con honestidad, con transparencia, obreros que sientan el amor por Cristo Jesús, obreros que estén decididos a entregar todo por nada, obreros que estén decididos a entregar todo su amor y toda su vida por el templo. No obreros que estén pensando en venir al templo a trasquilar las ovejas para bien de cada uno de ellos. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús. Obreros que se den cuenta que el templo es casa de oración, es casa de Dios y no cueva de ladrones. Eso es el templo, casa de oración y no una cueva de ladrones y bandidos.
Y eso es lo que nosotros tenemos que defender. Y por eso esos dos consejos hay que fortalecerlos para que acompañen el proceso, tanto pastoral como económico, del templo, de la iglesia, de la parroquia, de la comunidad parroquial, y podamos salir adelante. Es importante, queridos hermanos, ojalá, para mí, respeto la posición de los demás hermanos sacerdotes, pero para mí, ojalá yo no tuviera que tocar un peso del templo o de la parroquia, y todo lo pudieran hacer los laicos. Queridos hermanos, pero no es fácil. Vamos trabajando para que un día eso lo podamos tener. Y por eso no quiero absolutamente nada, y a algunas personas les he pedido el favor que no vendan y no negocien para absolutamente nada en el templo y con nada. Siempre les he pedido el favor que en horarios de despacho hagan anotar las celebraciones eucarísticas. Y aquí llegan a comprarle a uno la conciencia. Padre, venga, yo le doy 100,000 pesitos y me celebra una intención. No, señora, es que la cosa no es así. Por la gracia y la misericordia de Dios tengo mi pensión lista y no me voy a morir de hambre. Y por eso no tengo que vendérmele a cualquiera. Y puedo llevar las cosas honesta y transparentemente. Allá está pegado el decreto del arancel, donde el señor arzobispo dice que en el templo no se deben recibir ni ofrendas ni absolutamente nada de dineros, y que todo se debe hacer por el despacho parroquial. Y me ha costado mucho, porque personas se han ido porque no se les anota la celebración eucarística cuando estamos en el Evangelio. No lo voy a hacer. Queridos hermanos, de esa forma es que uno vuelve a darle el sentido que debe tener el templo. Y si no, queridos hermanos, un servidor estará aquí organizando la rifa, el otro va a estar anotando las intenciones allí y yo voy a estar recibiéndole el dinero a la persona X, Y o Z. Cuando el templo es la casa de Dios y es para la oración, ojalá cuando pisáramos el templo no habláramos con nadie más, apagáramos el celular y solamente nos centráramos en preparar la celebración de la Santa Eucaristía o la celebración del sacramento que sea, para darle gracias a Dios, para orar con el Señor, para pedirle, interrogarle sobre mi futuro, para decirle que me guíe, para entablar ese diálogo de amor con el Señor, para saber qué es lo que tengo que hacer en realidad. No como se hacía en el tiempo del Señor Jesús, un negocio montado. Ahí afuera se cambiaba el dinero para poderlo entrar al templo, para podérselo dar al sacerdote. Afuera se compraban los animales que se entraban para entregárselo al sacerdote. Una bobada, una cantidad de bobadas. Si nosotros nos concientizamos en lo que verdaderamente, como cristiano católico convencido y practicante, tengo como obligaciones con el templo, no habría necesidad de eso, ni empanadas, ni tamales. Es uno acá terminando la celebración eucarística y pensando que todo el mundo se pueda llevar los tamales que hicimos, que no se vayan a quedar ahí, que se vinagran para el otro día. Le pido al Señor que me dé la gracia, que me ayude, que me dé su bendición y que mis fieles entendamos que hay 3 compromisos que son ineludibles por nosotros, cristianos católicos convencidos y practicantes: la ofrenda, el diezmo y las primicias, y no habría necesidad de absolutamente más nada. Nosotros tenemos que transformar el templo, obviamente.
Para eso habrá que hacer una actividad. Se hacen 2 actividades en el año que nos ayuden al sostenimiento de la parroquia y a transformar el templo, con una proyección de que en 4 años esté todo listo y esté todo organizado. Pero 2 actividades en el año donde nos concentremos en eso y no tengamos que estar parrandeándonos la celebración de los sacramentos y la Santa Eucaristía pensando en otras bobadas. Hijos, recordemos lo que nos dice el texto bíblico hoy. Mi casa es casa de oración, y nosotros debemos de tener ese celo por la casa de Dios y de cuidarla y de venir como se debe de venir, y en los hogares dar testimonio y hacer las recomendaciones. No peleemos con nadie, no peleemos con nadie, hijos, tampoco. No se trata de pelear con nadie, sino de dar ejemplo. Una imagen vale más que 1000 palabras. Que lo que el Señor nos pide hoy, de que respetemos la casa de Dios, porque Él todos los días enseña en el templo, lo aprovechemos. Ojalá invitáramos cada día a una persona diferente para que pueda venir al templo y pueda recibir también la sabiduría que no le da la sociedad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.